mucho gusto. Gracias. Y el escenario de usted. Muchas gracias, eso fue muy mexicano y no les pago por hacerlo. Bueno, agradezco mucho la oportunidad de estar aquí con ustedes en Concepción en este City Science Summit y también reciban un saludo de nuestro director general, Sergio Roldán, que no pudo acompañarnos. Y voy a presentarles parte del trabajo que estamos haciendo en Guadalajara. Bueno, un poco de contexto, este laboratorio está inscrito en una universidad, es la segunda universidad pública más grande de México, tenemos casi 340,000 estudiantes y tiene una representación en todo el estado de Jalisco con 19 centros universitarios, así es como también estamos atendiendo las diferentes regiones en el estado. Y el laboratorio se encuentra en el área metropolitana de Guadalajara, que es una ciudad de pues, más de 5 millones de habitantes, lo cual pues, también es un gran laboratorio urbano. ¿Y cómo fue que nosotros nos incorporamos a esta red? Ya en la mañana habían comentado, son 11 laboratorios que bueno, se encuentran distribuidos en todos los continentes. Tenemos bueno, laboratorios en Asia, Europa, América del Norte, América del Sur. Nosotros nos unimos en 2019 porque teníamos interés de pues, ver cómo podíamos nosotros también aportar pues, al futuro de las ciudades, al desarrollo y pensarlo no nada más desde esa perspectiva de una ciudad inteligente, sino más bien de ciudades que estuvieran pues, también centradas en las personas y cómo las personas podrían tener pues acceso, ¿no? a las nuevas tecnologías y bueno, veíamos lo que estaban haciendo en otros laboratorios, lo que han ustedes estado revisando pues, a lo largo del día, de lo que se ha compartido y bueno, cómo se lleva a cabo pues, todas las cuestiones de movilidad autónoma, inteligencia artificial, pues toda la incorporación pues, de estas tecnologías al diseño de las comunidades. Sin embargo, nosotros pues decíamos, queremos hacer eso y somos muy ambiciosos y también tenemos proyectos que tienen que ver con eso, pero también teníamos este interés de pensar, bueno, en cómo podemos ser ciudades inteligentes si no tenemos también ciudadanos inteligentes, ¿no? Si realmente esta tecnología no puede también como llegar a todas las personas y beneficiar a las comunidades. Porque en nuestros contextos pues encontramos este tipo de situaciones, ¿no? Una desigualdad tremenda y en donde vemos que pues, el 25% de la población en nuestras ciudades vive en condiciones de precariedad, ¿no? De marginación. Entonces, bueno, uno de nuestros objetivos dentro del laboratorio fue justamente enfocarnos en el estudio de estas dinámicas de la urbanización rápida, del crecimiento acelerado, que bueno, sabemos que también este tipo de desarrollo se va a seguir dando en los próximos años y donde realmente pues, no ha habido una atención suficiente para este tipo de comunidades. Entonces, también parte del trabajo que hacemos ahí está muy enfocado a trabajar con estas comunidades y a desarrollar tecnologías de bajo costo que puedan también ser apropiadas por estas comunidades. Entonces, bueno, tenemos algunas herramientas de simulación que también hemos hecho para hacer estos análisis de las dinámicas urbanas, trabajar con gobiernos en las cuestiones pues de las emisiones de los gases de efecto invernadero y establecer algunos escenarios para ver qué estrategias se pueden hacer en el mediano, largo plazo para mejorar estas condiciones y hacer un monitoreo y evaluación de lo mismo. Pero bueno, como les comentaba, nuestro trabajo se centra también en estas intervenciones de innovación social y trabajando particularmente con comunidades que se encuentran en las periferias y en alianza también con los gobiernos a través pues, de los programas sociales con los que cuentan. Hemos desarrollado algunos ecotecnologías con ellos y derivado de este aprendizaje, bueno, basado justo en las áreas de energía, de agua y de alimentos. Este es un trabajo también con Andrés, un investigador del MIT que está haciendo su investigación en temas de consumo de agua en asentamientos informales, o esta herramienta para ayudar en el diseño de la autoproducción de vivienda a través de realidad aumentada. Y finalmente las microcredenciales, que es una tendencia en
pues nuevos patrones de aprendizaje. Sabemos que ahora muchos jóvenes, muchas personas están llevando a cabo microcursos para poder actualizarse, para poder complementar pues conocimientos, saberes que justamente les permitan insertarse de mejor forma en el campo laboral, justo en estas ciudades en transición, que estamos además sufriendo una transición muy rápida, como ya comentaba Kent, toda la cuestión pues, del campo laboral que está sucediendo actualmente. Y bueno, esta es una colaboración también que hicimos con el laboratorio de BioBio y con la Universidad del Desarrollo aquí, para llevar a cabo una microcredencial en nutrición, se llama Nutrición STEM, que conlleva los fundamentos también científicos, ¿no? De utilizar, bueno, tener ese conocimiento de dónde vienen los alimentos, cómo podemos hacer ahorros y generar menos desperdicios, y introducir algunas ecotecnologías como las que les había enseñado anteriormente. Y con estos cursos lo que pretendemos es, por un lado, reconocer el valor, los conocimientos que ya tienen las personas adquiridas a través de la experiencia del tiempo, que esto lo puedan desarrollar de una forma de acuerdo a sus necesidades, y también acumular ciertas habilidades que a lo mejor en el mediano o largo plazo les permita tener pues, algún título técnico, y con eso poder pues, acceder a un conocimiento y a un empleo formal. Entonces son algunas de las actividades que hacemos y en las que nosotros estamos apostando para que realmente podamos contribuir pues, en este periodo de comunidades en transición para orientar a un desarrollo más sostenible y equitativo. Bueno, pues el tiempo es corto, pero muchas gracias por su atención. Muchas gracias a México por estar aquí.